Bueno, entonces utilicemos el espacio. Yo voy a trabajar acá la tabla conforme los valores que necesitemos. Primero tenemos los valores de X. Esto son valores que ya están estructurados, solo es de que ustedes revisen cómo los tienen anotados. Estaba 60, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 71 y 72, 72, 74, ¿verdad? Luego tenemos otra columna con las marcas de clase, ¿verdad? Marcas, está la marca de clase, que vamos a poner la marca de clase, o sea, el punto medio, se suman y se divide entre 2, entonces tenían 61. Ustedes deben saber de dónde te salen estos valores, porque estos ya iban en la tabla. En algún momento yo solo voy a dar intervalos y las frecuencias, y de ahí ustedes tendrían que llenar todos los datos necesarios. Punto medio o marca de clase. Luego tenían las frecuencias. Las frecuencias dadas eran 5. Si hay algún error, ahí ustedes me dicen, porque ustedes tenían estos datos ya anotados. 42, 27 y 8. Y aquí tienen ya un dato a utilizar, que es la suma de frecuencias que tienen un total de 100. Además, en esa tabla estaba lo que es la marca de clase, la determinamos como XS, ¿verdad? Así la vimos. Entonces ya al efectuar este producto de F por el punto medio o marca de clase, aquí multiplican el punto medio por la frecuencia. Y esos datos también ya se los habían dado, ¿verdad? Ya aparecen ahí en la tabla, ¿no? 305, 1152, 2000, 2814, 1980, 1890. Da 1890 y en el último 584. También aparece la suma de la frecuencia por el punto medio. Esa suma da 6,000.
6,745. Siempre revisen toda la información si vamos en lo correcto. Bueno, esas eran las columnas que teníamos. Ahora nos vamos a ir con estos datos que tenemos. Yo voy a ir retomando la tabla. Hoy la voy a ir trasladando y regresándola conforme la vayamos utilizando. Entonces, aquí, ustedes tienen a la vista su tabla. Entonces, vamos ahora a ver qué vamos a aplicar. Ahora vamos ya con las fórmulas. Media, ya los símbolos ustedes los conocen. Para la media aritmética hay dos fórmulas. Hay una que es la suma de F por XS la suma de la frecuencia por el punto medio dividido N. Y la otra, tenemos la otra fórmula, está el punto medio. Aquí solo estoy escribiendo las fórmulas. En esta fórmula tenemos la suma de las frecuencias multiplicado por la desviación dividido N multiplicado, o le ponemos por I. Esas son las fórmulas. Pero ahora revisemos la tabla. Revisen la tabla. Porque para la primera fórmula, para esta fórmula, tenemos los datos. Entonces la media aritmética ya la podemos calcular porque tenemos en la tabla la suma de esta columna, que sería 6,745 y la N, que es 100, que es la suma de las frecuencias. Recuerden que la suma de F es lo mismo que N, ¿verdad? Si lo quieren ustedes verificar, ¿verdad? Entonces aquí, esto, F, la suma de F, esto equivale a N también. Es lo mismo de la cantidad de datos, ¿verdad? Que es N. Son la suma de las frecuencias. Bueno, entonces vamos ahora a hacer la división. Eso sería para, como es entre 100, entonces tenemos, solo separamos dos cifras, ¿verdad? Y la respuesta sería 67.45. Esa sería nuestra primera respuesta para lo que es la media aritmética. Ahora viene la otra fórmula, que siempre para el mismo dato. ¿Qué nos tiene que dar? La misma respuesta, pero resulta que ahora necesitamos multiplicar la frecuencia por la desviación. Entonces, regresamos a la tabla. Cuando trabajamos la tabla, teníamos, les dije que lo que es solo la desviación es de, con la comita, quedamos de tomar un valor cualquiera. Ustedes en una fila colocan un 0. Y en este caso, pues es más práctico usar el del medio. No quiere decir que siempre usen el del medio. Ustedes pueden usar el 0 en cualquier fila. Usemos el del medio. Y para arriba, de uno en uno, quedamos que iban negativos. Y que para la parte de abajo, positivos. ¿Verdad? Sería 1
y 2. 1 y 2. Ahora acá multiplicamos para sacar la otra columna. Y aquí vamos a tener la que necesitamos, que sería F, la frecuencia por la desviación. La frecuencia por la desviación. Entonces, multipliquen la columna de F por la columna de la desviación y tenemos menos 10. Aquí tendríamos menos, es la frecuencia, porque es la frecuencia por la desviación. Aquí nos da 0, a multiplicar por 0 da 0. Aquí daría positivo 27 y 16. Ahora ya hacemos la suma de la columna, tomando en consideración los valores negativos y los positivos. Sería F por desviación y hacen la suma. Manejan su calculadora y en este caso daría 15. Daría 15. Ahora nos vamos a la fórmula porque ahora ya tenemos el dato que necesitamos, ¿verdad? Ahora nos vamos a la fórmula. Es la mismísima media aritmética. Entonces, no se descuiden con la simbología, ¿eh? Bueno, como estamos trabajando desde aquí el punto medio, en el punto medio, vamos a la tabla, estamos acá. Ahí dice la flechita. Y el punto medio es 67. ¿Verdad? Entonces vamos a usar el 67, porque es el punto medio que usamos en la fórmula. Bueno, entonces aquí, el punto medio, vamos a la fórmula, XS sería 67 más, ahora tenemos la suma de las frecuencias por las desviaciones que les dio 15, la N que vale 100 y lo vamos a multiplicar. Ahora cuenten la amplitud que sí, 60, 61, 62, o bien 63, 64, 65 y tenemos una amplitud de 3. Entonces ya tenemos ahí para hacer la operación. Tomen su calculadora, así como está ahí, con paréntesis, 67 más 15 dividido 100 por 3 y les tiene que dar, no puede dar otra respuesta, ¿eh? Si les da otra, es porque la trabajaron o la trabajamos mal. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos bien hasta ahí. Bueno, no se me vayan a confundir porque de tantos símbolos. Y miren que solo estamos viendo lo que es la distribución por intervalos, ¿verdad? Podría haber preguntado la distribución simple, ¿verdad? Agrupado en distribución simple o bien una serie simple, ¿verdad? Bueno, vamos ahora a la mediana. En la mediana solo utilizamos una fórmula. La mediana es MD. No me van a poner, algunos me escriben ME. No es ME. La simbología de la mediana es MD. Y esto se los di. Y aparece esa fórmula como N partido 2. Le podemos poner FA. Le pueden poner la I
que significa inferior, para identificarlo, o solo FA. F por I. Bueno, aquí lo que nos interesa para localizar la mediana es trabajar N. Solo trabajamos eso, N, no le marcamos el más 1, solo N dividido 2, que es lo que está en, y aquí en este caso sería 100 Esto nos sirve para buscar el lugar. Eso para buscar el lugar para la mediana está y lo vamos a buscar en la frecuencia acumulada. Esto se busca en FA. Pero vamos a la tabla ahora. Resulta que en la tabla no aparece FA. Eso significa que necesitamos trabajar FA. Necesito FA, frecuencia acumulada, y aquí la vamos a ir sumando. 5 más 18, 23, más 42, da 65. Le sumamos 27 y da 92. Y le sumamos 8 y nos da los 100. Ya tenemos ahí, entonces, la frecuencia que andamos buscando en la frecuencia acumulada, como es 50, no puede estar en el 5, no puede estar en el 23, el 50 va a estar en el 65, del 24 al 65. Entonces podemos marcar, lo vamos a hacer con azul, marcamos eso. Eso me indica que ahí, en esa parte, está la mediana. Ahí está la mediana. Y vamos a localizar los datos en esa fila, guiados por la fórmula. Entonces nos vamos a la fórmula. Vean su tabla. Yo voy a ir colocando los datos. Ustedes vayan viendo la tabla, que ya la tienen ahí a la vista, ¿verdad? Entonces, aquí ya no es punto medio. Aquí es límite real inferior. Entonces, como el límite real aparente es 66, el inferior, entonces aquí va a ser 65.5. Al dividir n entre 2, nos daba 50. Luego, FAI es la frecuencia acumulada del intervalo anterior. Como tienen 65 en la fila, en la acumulada tienen 65, la anterior o inferior es 23, que es la que está antes. Ahora, la F es la frecuencia que está en ese lugar en la fila, la frecuencia. O sea, la F en este caso es 42 y la amplitud es 3. Entonces vamos a tener una mediana equivalente. Aquí les recomiendo, usen su calculadora, hagan lo que esté en el paréntesis primero, para no confundirse. Así como está, 50 menos 23, lo que les dé, 50 menos 23, lo que les dé, eso lo dividen entre 42. Ese resultado que lo dividieron entre 42 lo multiplican por 3. Primero se multiplica y de ahí le suman 65.5.
para obtener una respuesta de 67.43. Ahí estamos. Vean ustedes, apliquen ustedes sus operaciones. Ahí tenemos ya 3 respuestas de lo que tenían que hacer. Ahora solo nos queda la moda. En la moda hay dos procedimientos, ¿verdad? Ya estamos ahí para pasar a la moda, porque voy a quedarme con otra página para poder trabajar. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, bueno. Muy bien. Entonces, ahí vamos. Ojalá las hayan hecho y ojalá que las tengan bien hechas. Y si no las tienen bien hechas, ojalá vayan comprendiendo y vayan encontrando dónde se equivocaron. Acostumbrémonos a hacer nosotros nuestras propias operaciones. ¿Verdad? Que si me equivoco, entonces yo encuentro dónde me equivoqué. Que si solo lo voy copiando, ahí no voy acumulando ningún conocimiento. Bueno, vamos ahora. Tenemos, por último, una moda, ¿verdad? Una moda que equivale al punto medio. Que equivale al punto medio. Pero como la moda es la frecuencia mayor, ¿verdad? Frecuencia mayor. Y en este caso, la frecuencia mayor está en el 42. ¿Verdad? Entonces buscamos el punto medio, ¿verdad? Y que en este caso sería 67. Pero esta no es muy confiable, ¿eh? Esta no es muy confiable, por eso ni la preguntamos. Lo que sí vamos a utilizar para esta fórmula de la moda va a ser la fórmula que les di, que está dada por límite real inferior. Y aquí tenemos A1 más A2 y lo multiplicamos por I. Por aparte, ustedes pueden extraer A1 y A2. Recuérdense que la A1 es 42 y le restamos la frecuencia que está antes, que es 18. Y la A2 es 42 menos la frecuencia que le sigue. Entonces aquí el valor de A1 tenemos 24, hagan la resta. Y de A2 tendrían 15. Aquí tenemos los datos para trabajar A1. Y ahí solo trabajamos la fórmula. Como el límite inferior, ese va a estar en donde está el 42, sería 65.5. Límite real inferior. Luego, A1 es 24. Y aquí sería A1, 24 más 15. Y lo vamos a multiplicar por
3. 24 lo dividen entre 29. Perdón, entre 39. 24 entre 39. 24 entre 39 por 3. Y le suman y daría 67.35. ¿Cómo les fue con los que lo trabajaron? ¿Hubo algunos que lo habían hecho? ¿Tuvieron algún error o estaban bien todas las? Todo bien, bueno. Hay que repasar, hay que tener bien las definiciones, porque aunque cuando trabaja en su examen, que ya viene la otra semana, su primer examen parcial, ustedes van a tener su material, pero si no saben usarlo, se me van a confundir, ¿verdad? Miren, pues voy a explicarles lo de la tarea. Les voy a explicar lo de la tarea y antes de que corten, y ahí les doy algún ejemplo. Les voy a dar algún ejemplo. Escriban lo de la tarea, van a escríbanme medidas de posición. Medidas de posición. Y dentro de estas medidas que vamos a trabajar porcentiles, deciles y cuartiles. Hoy vamos a trabajar los porcentiles, ¿verdad? Estos porcentiles se refieren más que todo a un tanto por ciento. Tanto por ciento y se define así. P de Y. Por ejemplo, puede ser porcentil 15. Así. La Y vale 15. Pero los porcentiles pueden ser desde el 1 hasta el 99. Desde el 1 hasta el 99. El 100% no, porque sería el total, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué significa este dato? Cuando calculamos los porcentiles, significa qué cantidad está en el 15% abajo, ¿verdad? Ese dato, el 15%, y el otro 85% arriba del dato que encontremos. El 15% estaría abajo y el 85%. Si calculamos el porcentil 60, entonces estamos hablando que el dato que encontremos, ¿verdad? Abajo de ese dato está el 60%. Y arriba de ese dato, el 40%. Si quieren, anoten esa referencia. El porcentil 15 significa que del dato que encontremos como porcentil 15, ¿verdad? Es el 15%, está hacia abajo de ese valor, y de ese valor para arriba estaría el 85%. O sea, una diferencia
entre lo que es el 100%. Bueno, aquí trabajamos. Miren pues, cuando aquí voy a encontrar yo, cuando trabaje este dato, voy a encontrar, supónganse que fuera un punteo, ¿verdad? Un punteo. Y aquí encontrara que es 42, ¿verdad? Del 42, por decirles del 0 al 42, está el 15%, ¿verdad? Y del 42 para arriba estaría el 85%, ¿verdad? Aquí. Para abajo, ¿verdad? O sea, inferior sería 15%. Y para acá estaría el 85%, ¿verdad? Si busco, por ejemplo, el porcentil 42. Y resulta que al calcular el porcentil 42, obtengo tuviera el 67. Para acá tengo 67%. Y para acá o sea, para completar el 100%. Menores del porcentil para abajo y los mayores del porcentil para arriba. Y debe dar el 100%. Tal vez haciendo un ejercicio, ¿verdad? Lo vamos a comprender. Copiemos si quieren ese. Luego les voy a explicar, ya que tenemos esto, cópienlo y nos salimos y nos volvemos a conectar. Les voy a explicar un ejemplo. ¿Estamos bien ahí? ¿Ya lo copiaron? Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio. Nos vamos a salir de la reunión, nos volvemos a conectar.